Hey, ¿qué tal compañeros? Y bienvenidos a un nuevo video de Night Online. Han sido días maravillosos para el canal, así que les agradezco muchísimo. Pero continuamos con los videos. Entonces, en este video te quiero presentar una forma diferente a las demás para que tú puedas generar NOAs, que básicamente es cambiando ítems all. Eso yo no lo sabía. Yo siempre guardaba mis ítems all y buscaba el venderlos y los dejaba en merchant a 5 millones, 6 millones, 7 millones e incluso hasta 10 millones lo he dejado. Nunca, pero nunca me compraban. Y yo me decía, pero ¿por qué? Si te da 10 de Strange, 15 de Strange, si te da HP, si te da defensa, no me compraban. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo siempre por ahí escuchaba a mis compañeros decir, voy a cambiar o voy a romper mis joyas all, y yo como que me preguntaba, ¿qué es lo que van a hacer? Entonces, pues averiguando me encontré con esta solución, que es estas joyas all, o sea, tú las vendes en merchant, no te las van a comprar, a menos que sea un Opal Earring, que te lo pueden comprar mínimo entre 5 millones y máximo a 10 millones. Los demás ítems básicamente no sirven. Los he visto en 2, 3 millones, pero nadie los compra. La única función creo que es, o sea, sí puedes utilizarlo, si eres pollito, si lo utilizas bacán, te ayuda un montón. Pero la otra opción es romperlo para obtener polvitos azules. Estos polvitos azules, ¿cuánto están? Están en Ares desde 600.000 hasta 1 millón lo he visto. No sé si en otros servidores está más. Yo creo que está más en otros servidores. Estos polvos azules te ayudan a obtener ciertas habilidades de nivel 70, nivel 72, nivel 75, 77, etc. Antes era muy diferente porque tenías que juntar 10 cristales, 10 opales, 10 crush, juntar un holy water, un Dahlia, un chaula, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces era mucho más complicado. Ahora Night Online lo ha unido todo y solamente vas a necesitar polvitos azules. Entonces este ítem es muy esencial para el juego. Hay un alto porcentaje de que te compre porque es fundamental. Alguien que quiere jugar de nuevo, alguien que está empezando una cuenta o incluso está leviando para poder farmear, etcétera, etcétera, y sí o sí va a necesitar esas habilidades. Entonces va a necesitar polvito azul a comparación de una joya all. La joya all es mucho más difícil que se venda porque ahorita ya hay joyas más 3, más 1, más 2, más 3. Hay joyas muy buenas que pues las joyas sol ya no dan mucho valor. Entonces lo que te conviene es que rompas y que juntes estos polvitos azules, que te va a venir muy bien. Entonces, ¿cómo vas a conseguir las joyas all? Porque ya te he dicho cómo cambiarlas, pero ¿cómo las consigues? ¿Qué hago, Soul Eater? Yo ya te he explicado cómo utilizar el Monster Stone, porque esto lo puedes conseguir a través de Monster Stone, y te dejaré un videito aquí arriba donde te explico cómo utilizarlo, cómo ir, cómo matar a los bosses, etcétera, etcétera, que te va a venir genial para conseguir esas joyitas all. Básicamente, el Monster Stone es un ítem que te lo colocas en la skill bar, lo activas, te manda a otro mapa donde vas a tener que matar a ciertos bichos. Esos bichos te van a dropear mucha experiencia y otros ítems, que por cierto también tengo un video donde te explico qué hacer con esos ítems, que es para unificar 3 joyas all y crear una joya normal más 0 que te va a venir de maravilla. Por ejemplo, las Opal Earring en Ares están a 2 GB, entonces juntas 3 all, la vuelves a una más 0 y te ganas 2 GB. Facilísimo. Pero bueno, ese no es el tema. Entonces, una vez que llegas a matar al boss del Monster Stone, muy probablemente, bueno, no tan probable, te va a tocar una joyita all. Pero vamos a profundizar más, compañero, porque sí, ya que te consigues tu joyita all, que la canjeas, todo chévere, bacán. Pero aquí te quiero decir y te quiero aportar un poquito más. He buscado información en YouTube para ver qué monstruos son los que más dropean Monster Stone, y lo que he encontrado es, uno, apúntalo por favor, apúntalo. O de repente aquí lo grabo también, pero lo dudo, mejor apúntalo. Claro, también te digo que toda esta información, compañero, la voy a estar enviando a sus correos. Solamente tienen que registrarse en el link que voy a dejar aquí abajo, solamente por pocos días, porque yo quiero engreír a mis primeros 1000 suscriptores y quiero enviar toda esta información en formato PDF, en formato Excel, en formato Word, etcétera, etcétera, que es una forma en cómo quiero agradecerles, compañeros, y aportarles mucho más. Entonces, ojo, apúntalo. Uno, lo que he visto es un farmeo de Lich, te dropea muchos Monster Stone y Boost. Luego también he visto el típico farmeo de Uruk Blade. El Uruk Blade también te bota muchos Monster Stone. Si tienes DC Premium o si tienes las pepitas, te va a venir de maravilla, compañero. Otros monstruos que dropean Monster Stone ya es el Ash Knight,
el Centauro, etcétera, etcétera. Y básicamente todos los monstruos se dropean Monster Stone. Pero creo que el farmeo más importante es el de Uruk Blade. Por otro lado, también puedes conseguir Monster Stone a través de Achieve, que pronto haré un video sobre Achieve, que va a venir de maravilla con los mejores bonus que te entrega esa función del Night Online. Entonces tú ya sabes que puedes conseguir Monster Stone del farmeo, de matando monstruos tal cuales. También me han dropeado Monster Stone en Titan, y también del Achieve. Todos esos Monster Stone van a aumentar las probabilidades de que te toque joyas All y puedas venir al NPC Narki, canjearlas y luego venderlas. Como ya te dije, es mucho más probable que te compren los polvitos a que te compren una joya All. Por ejemplo, aquí en este videito que ya grabé hace mucho, solamente que recién estoy grabando el audio para ti, junté 38 polvitos azules y vamos a hacer la cuenta. Aquí tengo mi calculadora, vamos a hacer la cuenta. En ese tiempo yo lo vendí a 600k, lo cual generé 22.800.000, que básicamente es una joya en Ares. Por ejemplo, es un Heroes Valor, un Minotaur. De repente en tu servidor el polvito azul está mucho más, lo que te va a venir de maravilla. Ahora creo que el polvito azul lo puedo encontrar en Ares a 800k. Claro, lo hubiera ahorrado, pero no sabía. Además ese dinero lo necesitaba ese momento y listo, hubiera ganado 8 millones más. Entonces, compañeros, tú ya tienes esta opción para poder conseguir esos ricolinos Noah, compañero. Aparte del farmeo, aparte de vender tus ítems en merchant, ya tienes esta opción para que le puedas sacar el máximo provecho a esas joyas all, que básicamente no son muy buenas para vender. Muy poca gente lo quiere, a menos que estés en un servidores nuevos y de repente sí. Por ejemplo, la OPA, la Rock, la Roll, etcétera, etcétera. Entonces, compañero, ya tienes clara esta idea para que puedas seguir avanzando en el Night Online. Y nos vemos en otro video. Adiós.